Muy buenas noches, Iván, y buenas noches a todos los que nos acompañan a estos ciclos de conferencias. Y pues muy contento de estar con ustedes esta noche para presentar este tema tan interesante. Muchas gracias, ingeniero. Pues yo lo dejo con la audiencia que ya espera, ya hay bastantes conectados esperando ese tema. Hay mucha gente que ya nos ha venido siguiendo desde el primer día. Y pues bueno, le dejo el escenario, ingeniero, es todo suyo. Al final hago una intervención para leer preguntas, como ya saben. Gracias. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues empezamos. Buenas noches a todos los que nos acompañan en este ciclo de conferencias relativos al tema código de red, que es un tema pues que está muy vigente, derivado de la nueva legislación en nuestro país. Y bueno, se han ya presentado, en mis antecesores presentaron los temas de aspectos legales, requerimientos técnicos, y hoy presentaremos relativo a lo que es unos casos de éxito. Obviamente vamos a hacer una introducción previa y ya luego comentaremos casos específicos de lo que es aplicaciones y el análisis de código de red para su evaluación en la industria. Entonces, empezamos con antecedentes. Con la reforma energética en materia de electricidad se emiten las leyes secundarias. En materia eléctrica se promulga la ley de la industria eléctrica y su reglamento, y en esta se establece la creación del mercado eléctrico mayorista, el libre mercado a la generación y a la comercialización. Entonces, eso es el gran cambio con la reforma energética que se da en el sector eléctrico. Para poder operar, controlar, dar confiabilidad y continuidad del suministro, se crea el código de red. Este es un documento técnico de carácter legal, ¿verdad?, para los integrantes de la industria eléctrica desde el año 2016, y se puede considerar como la base técnica de referencia para todos los ingenieros en el desarrollo de sus labores en la industria eléctrica. Yo le comentaba a mis colegas, ¿verdad?, que es para los que operan la red, pues es la Biblia básicamente del electricista, ¿no? Aquí tenemos el sector eléctrico nacional, tenemos nuestro país, México, que está con las fuentes de generación que tenemos en esta matriz de generación, matriz energética. Tenemos 80.977 megawatts de capacidad de generación instalada, en donde el 72% es energía térmica, 16% hidroeléctrica, 7% eólica y 5% solar. Estas dos últimas son energías limpias que han causado mucho revuelo últimamente en los medios nacionales dentro de la política y bueno, la verdad si vemos únicamente sus aportaciones pues todavía muy baja, y bueno, hay una ley que se llama Ley de Transición Energética que establece una meta de alcanzar el 35% de la generación total, ¿verdad?, para el 2024 con producción de energía limpia. Entonces, si vemos nuestro sistema en nuestro país, pues es un sistema muy complejo que está integrado por el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Básicamente es la mayor parte del país. Tenemos también la Baja California Sur y Mulegé, que es el otro sistema. Pero el más grande, el más complejo, bueno, es el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, que básicamente abarca todo el país, menos la península, Baja California, ¿verdad? También tenemos un esquema aquí del Sistema Eléctrico Nacional para entender por qué el código de red, porque de ahí mucha gente lo ve como que es algo que se creó para multar a la gente y lo ve como una obligación que se les impone y que no hay mucho beneficio, pero la verdad sí tiene mucho beneficio para todos los integrantes de la industria eléctrica, y es sumamente necesario e importante pues que se lleve a cabo, que se entienda el por qué nace, para qué nace, y que de ahí su obligatoriedad para poder aplicarlo en los centros de carga. Nosotros hablamos de que la generación se abre al libre mercado. Aquí tenemos los 80.977 megawatts que hay que controlar, ¿verdad?, en el despacho. Tenemos la red nacional de transmisión que le integran 110.000 kilómetros de líneas, es decir, 2.7 veces la circunferencia de la Tierra. Tenemos la red general de distribución, que son tensiones
menores de 69 kb, con los 850,000 kilómetros, que son 21 veces la circunferencia de la Tierra, y que se atienden a 45 millones de clientes. Entonces, esto lo controla el operador independiente del sistema, que se llama en México CENACE. El CENACE vigila, controla y planea el sistema eléctrico nacional y hace valer el marco regulatorio, que es la ley de la industria eléctrica, como ya dijimos, el reglamento de esta ley, las bases del mercado eléctrico mayorista, el código de red. Ese es quien va a vigilar que se esté cumpliendo a todos los integrantes de la industria eléctrica. Es decir, que el código de red lo deben cumplir los transportistas, distribuidores, generadores, comercializadores, suministradores y usuarios calificados e importadores, exportadores de energía. Entonces, ese documento es de carácter legal y sirve para controlar todo este sistema eléctrico nacional, que es muy complejo. Y bueno, haciendo una analogía, el sistema eléctrico de Texas es un sistema independiente, similar al de nuestro país aquí en México, y tiene un código de red. En Estados Unidos hay 7 códigos de red. Y bueno, aquí en nuestro país nada más uno, ¿verdad? Una gran ventaja que sea uno. El código de red, la CRE lo desarrolló con criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad, de ahí para el sistema eléctrico nacional, para proporcionar el suministro eléctrico. Entonces, a partir del 9 de abril de 2019 es obligatorio para todos los centros de carga, ¿verdad? Y pues todos los integrantes de la industria eléctrica. Este documento contiene las bases para la operación del sistema eléctrico nacional, para la planeación del sistema eléctrico nacional, para la generación. El consumo son los centros de carga, básicamente, para los transportistas y distribuidores. Es decir, que es un documento muy amplio y únicamente, bueno, lo que se ve más frecuente o conocemos es acerca de los centros de carga, pero aplica para todos los integrantes de la industria eléctrica y obviamente CFE tiene empresas, 3 empresas, una de ellas son los transportistas y otros son los distribuidores. A ellos también les aplica el código de red y si hay incumplimiento, pues también hay sanciones, ¿verdad? Aparte de la generación que es de CFE y particulares, también aplica, digo, está clara porque ha habido algunos comentarios o dudas en las anteriores presentaciones que vi ahí en el sistema y hay un poco de confusión. Todos los participantes de la industria eléctrica les aplica el código de red. Ahora bien, el código de red, de acuerdo al artículo 2 del reglamento de la ley de la industria eléctrica, es donde define a quién aplica, que es lo que comentamos, es decir, es de carácter legal. Bueno, el día de ayer se vieron los requerimientos técnicos para el cumplimiento del código de red de los centros de carga y bueno, este es un resumen, es muy bueno que siempre lo tengan a la mano. Los centros de carga son los clientes que están conectados a la red. Entonces hay requerimientos que se enumeran en el código de red y se dividen por el nivel de tensión. Hay para media tensión y para alta tensión. También hay, estos requerimientos son específicos para cargas convencionales y cargas especiales. Entonces hay que saber bien qué es una carga convencional y qué es una carga especial. Entonces, en base a esos requerimientos y esa clasificación, podemos observar estos requisitos técnicos que son la tensión, frecuencia, cortocircuito, factor de potencia, esquemas de protecciones, sistemas de control, intercambio de información y lo que es calidad de energía, que es el flicker, distorsión armónica de corriente y desbalance de corriente. Entonces vemos que aquí para media tensión, lo que es factor de potencia no aplica. Para código de red, aquí en lo que es flicker no aplica, distorsión armónica no aplica. Para cargas convencionales en 115 no aplica flicker ni distorsión armónica y para cargas especiales pues aplican todos los requerimientos. Entonces es importante esta tabla y saber definir qué son cargas convencionales y qué son cargas especiales.
Entonces, lo que es una carga convencional se denomina en el manual de interconexión de las centrales y conexiones de centros de carga, y dice que la carga demandada por un centro de carga que por las características de sus procesos no presentan distorsiones de armónicas, variaciones de tensión, flicker, depresiones o abatimientos transactuales, con impacto a la calidad del servicio y al resto de los usuarios conectados al sistema eléctrico nacional. Por otro lado, las cargas especiales son aquellas cargas demandadas por un centro de carga en alta o media tensión y que por las características propias de los procesos presenten distorsiones armónicas, fluctuaciones de tensión, desbalance de corrientes, más allá de los límites establecidos en este código de red, y aun cuando se dispongan de filtros y controladores para la calidad de energía. Pues aquí observamos las fórmulas de ondas distorsionadas y que la suma vectorial, cuando hay presencia de armónicas, aquí observamos un vector que está muy desequilibrado en relación a los vectores normales del plano del plano con las fundamental. Entonces los armónicos pues son cargas que van a provocar distorsiones en el sistema y nos pueden provocar pues muchas alteraciones en la operación. Entonces estas se denominan cargas especiales. Cuando son cargas convencionales no presentan este efecto de forma relevante. No hay cargas 100% lineales en la práctica, ¿verdad? Siempre va a haber distorsión de la forma de onda. La idea es de que sus valores de distorsión no sean tan grandes, ¿verdad? Ya cuando presentan problemas, pues ya son cargas especiales, ¿verdad? Básicamente hay cargas, por ejemplo, en el caso de los hornos de arco, ¿verdad? Los que trabajan soldadoras, por ejemplo, en la industria que es de acero inoxidable, que hacen pues diversas estructuras, muebles de acero inoxidable. Ahí las soldadoras pues provocan gran distorsión de la forma de onda, entonces esas son cargas especiales. Bueno, ya esto al día de ayer se vio, el estado de operación normal de los centros de carga debe soportar la tensión nominal y las variaciones de sobretensión y de presiones de tensión hasta por 20 minutos, con variaciones hasta un 110% de la tensión nominal y de presiones de hasta un 90%. Entonces, aquí es importante este asunto, sobre todo, yo he visto algunos casos en la práctica en diseño. Por ejemplo, una empresa aquí llegó allá en la zona Coatzacoalcos con tecnología italiana, se conectó en media tensión y bueno, toda la ingeniería y el proyecto se hizo en Europa y se trae un transformador de 13.200 volts y la tensión nominal por acá en México es 13.8. Entonces ya desde inicio el equipo se está conectando a una tensión superior y bueno, si hay un incremento como lo marca el código de red hasta 15 kV, pues ese transformador ya va a tener alteraciones en su forma de onda por sobresaturación del núcleo, sobreexcitado, ¿verdad? Y problemas ya de calidad de energía. Entonces es interesante conocer los niveles nominales de tensión y estas consideraciones que se tienen en los incrementos de tensión o decrementos de tensión, unas sobretensiones que deben ser capaces los sistemas de absorber estas sobretensiones y los equipos sin presentar fallas, ¿verdad? Entonces es algo importante, ya ayer se comentó en el tema que se vio. En relación a la frecuencia, bueno, la frecuencia en el sistema interconectado nacional normalmente es estable, muy estable, casi siempre que se hacen mediciones en la práctica salen bien. Y una de las preguntas que se hicieron fue que cuándo se podría presentar un caso en donde haya variaciones de frecuencia. Bueno, cuando se conecta o desconectan cargas de forma intempestiva. Por ejemplo, hubo un caso en donde una nube llegó a tapar el sol a un sistema fotovoltaico de gran capacidad y bueno, esta nube hizo que pues, se dejara de producir energía eléctrica de forma súbita, intempestiva y bueno, hay una variación en la frecuencia y provoca alguna operación de protecciones que se ve reflejada en los demás clientes, pero normalmente a medida que el sistema eléctrico nacional está interconectado,
La frecuencia es estable porque si no lo fuera hubiera fallas frecuentes que podrían ocasionar hasta apagones generales en varios sectores del país, ¿verdad? Es algo muy crítico que no sucede. Tenemos algo importante que también a veces causa un poco de confusión, es el factor de potencia. El factor de potencia en la operación normal de los centros de carga en alta tensión debe estar entre valores del 95% de atraso inductivos, ¿verdad? Al 100%. Esos son sus límites y se miden de forma 5-minutal y en un periodo de un mes se evalúa que el 95% de los intervalos cumplan con esta regla del 95% de FP y el 100%. Ese es el rango que deben de estar operando. Entonces, eso se evalúa con las mediciones de facturación, pero sí se hace un monitoreo con los analizadores de energía para ver que se esté cumpliendo este punto. Este punto técnicamente a cumplir es complejo porque se requiere ya de equipo automático que haga y verifique que se esté dentro de estos rangos, ¿verdad? Aquí el detalle es que cuando se publicó el código de red se estableció que en 10 años cambian estos límites y pasan a ser el 97 al 100%. Y bueno, pues eso pasará dentro de 10 años, ¿verdad? Pero bueno, ya llevamos varios y que debemos estar preparados porque esto de pasar de 95 a 97, pues requiere grandes inversiones, ¿verdad? Entonces se debe prever con tiempo el poder controlar estos factores de potencia. Y bueno, ya nada más comentario, por ejemplo, en Chile les piden el 99.9 por el factor de potencia. Entonces estamos aquí en buen tiempo de controlar de acuerdo al código de red al 95% y estar preparados para el incremento al 97% en la industria de alta tensión. En media tensión, en las tensiones de 35 kV o menores, ¿verdad? Bueno, va a haber nodos de calidad, actualmente ya los hay, y ahí la distribuidora se encarga de verificar el factor de potencia, y bueno, son otras disposiciones que están en otro documento que le aplican a CFE distribución. Esto no lo vamos a ver ahorita, vamos a ver hacia los centros de carga. Y bueno, para los centros de carga, el código de red no hace mención en media tensión que no le aplique. Sin embargo, bueno, aquí sigue vigente que los centros de carga de media tensión les va a aplicar el factor de potencia que esté estipulado en la tarifa regulada del suministro básico, ¿verdad? Que es el 90%. Entonces, esa era una duda que a veces sale que si tienen que corregir al 95 y con este condicionante que en intervalos de cada 5 minutos, no, eso es para los clientes de alta tensión y para media tensión no va a aplicar únicamente el 90% que estipula la tarifa. Si cumplen, pueden tener bonificaciones y si están por debajo, penalizaciones. Pero con el suministrador. Bueno, en relación a calidad de energía, bueno, la calidad de energía para los centros de carga se va a aplicar con la distorsión armónica total de corriente, dependiendo a la impedancia relativa de cortocircuito o razón de cortocircuito, con la cual se selecciona en qué nivel nos va a aplicar este porcentaje de distorsión total. Y bueno, para eso hay dos tablas, una que son para las tensiones menores iguales a 69 kV y otra para las de clientes de alta tensión. Entonces, estas son, están en el código de red disponibles estas tablas, bueno, están en la presentación. Y para poder evaluar el código de red en un cliente, necesariamente tenemos que tener la corriente de cortocircuito y la corriente máxima, para lo cual se toma en cuenta el histórico de la demanda del centro de carga en un año, es decir, con los recibos, en este caso de CFE, bueno, se analiza la historia en un año, se establece la demanda máxima, se obtiene la corriente máxima, y con la corriente de cortocircuito se obtiene la impedancia relativa y se selecciona el porcentaje que se debe evaluar. Aquí en la parte de cortocircuito, en realidad es muy importante este tema, ya lo comentaron el día de ayer también. El SENACE a los clientes de alta tensión les va a proporcionar los valores de cortocircuito. En los de media tensión, el distribuidor es quien
proporciona el nivel de cortocircuito en el punto de conexión, y que también estos niveles de cortocircuito se van a estar actualizando de forma periódica cada año y son publicados. Es importante tomar en cuenta este punto derivado de que, bueno, muchas empresas que ya tienen muchos años trabajando, pues su diseño se hizo con un nivel de cortocircuito y, por ejemplo, cuando entró de forma pues muy dinámica las centrales de autoabastecimiento, por ejemplo, en Coatzacoalcos, se instalaron un gran número de centrales de generación en esquema de autoabasto en los centros de carga. Entonces, todos esos cambios pues incrementan la corriente de cortocircuito del sistema, entonces lo tienen que estar evaluando y verificando que los niveles de cortocircuito con los que se diseñó la instalación y los equipos eléctricos estén dentro de parámetros, ya que de no ser así, cuando ocurra una falla, estos pueden llegar, en caso grave, hasta explotar, ¿verdad? Y ocasionar un incendio o fallas mayores, ¿verdad? Entonces es sumamente importante verificar el nivel de cortocircuito y por otro lado, lo que bien se comenta es de que en este caso, el transportista o distribuidor dan los niveles de cortocircuito, pero los centros de carga también tienen cargas que pueden aportar al cortocircuito. Entonces, se debe validar el estudio de cortocircuito pues, con sistemas de cómputo para obtener el valor real de cortocircuito, la aportación total de cortocircuito y evitar que se presenten fallas mayores o desaguisados, ¿verdad? Es lo que pide el código de red y lo que busca que no haya accidentes. Precisamente un criterio es la seguridad, confiabilidad, es esa parte, ¿verdad? Por eso es importante el cortocircuito. Las protecciones, bueno, una vez que se tiene el nivel correcto de cortocircuito, pues el esquema de protección se diseña con los valores de cortocircuito y cumpliendo los puntos que pide el código de red como premisas. No vamos a ver mucho en relación a este punto porque ya los requisitos técnicos los presentaron ayer. Nada más es que es sumamente importante pues validar que el esquema de protecciones pues tenga los ajustes pertinentes que se hayan requerido en base a la actualización de cortocircuito y que pues sus curvas estén bien calculadas, diseñadas. Para esto hay sistemas o programas con los cuales se hace el corrido. Ya es difícil que alguien lo haga a mano en las industrias que son muy grandes. Es imposible hacerlo de forma manual. Hay sistemas de cómputo con los que se hace la coordinación de protecciones para que toda la planta pues tenga correctamente las protecciones. Y comento que este punto es muy importante porque el de no tenerlo cuando hay fluctuaciones, como marca el código red una de sus políticas, hay pues una señal, hay una sobretensión o una sobrecorriente que pueda afectar ahí el sistema y si las protecciones no están bien calculadas, diseñadas, pues operan y no dejan, provocan fallas, provocan paros en la industria. Entonces, pues deben estar correctamente coordinadas para evitar esos fallos y precisamente es lo que busca el código de red, que las instalaciones sean seguras, confiables y que brinden la protección correcta, ¿verdad?, a la industria para que si hay daño, se aísle el daño y la demás parte opere correctamente y se pueda restablecer sin problema la parte fallada una vez que se corrige el daño. Entonces son la filosofía que viene en código de red. El desbalance es importante y lo ve código de red porque provoca problemas de calidad de energía. Cuando un sistema, por ejemplo, un motor tiene un desbalance en la tensión que se deriva de un desbalance de corriente, bueno, el motor baja su eficiencia y pues presenta pues un mayor consumo de energía, pero ese no es tan grave, empieza a calentarse los valeros, chumaceras, vibra, y bueno, a veces estamos hablando en la industria de motores de muy grandes capacidades, ¿verdad? Entonces, la vibración es el enemigo principal ahí de los motores, ¿verdad? Y que pueden provocar hasta daño. Entonces, es un problema de calidad de energía cuando hay un desbalance, precisamente por eso es que se pide verificar el desbalance de corriente. Esta tabla nos ayuda a ubicar en base a la impedancia relativa el nivel de desbalance permitido con la tensión de referencia.
¿sí? Entonces, eso también lo vieron ayer. Bueno, ya entrando más al tema, para poder hacer un diagnóstico se requiere, de código de red, se requiere de un analizador de energía, pero no cualquier analizador de energía. Debe ser un analizador de energía o redes de clase A, como lo marca la IEC 6130430. Estos equipos pues son lo máximo que hay a nivel de medición. Son muy potentes en su capacidad de análisis. Por ejemplo, el requerimiento mínimo, que es que pueda medir hasta la 50ª armónica, es decir, al menos debe analizar la forma de onda 120 veces en un ciclo. Entonces, estos equipos, pues básicamente hacen una radiografía perfecta de la forma de onda para poder determinar, por ejemplo, Flickr no se podría analizar si no tiene esta capacidad de análisis de la forma de onda de 120 muestras por ciclo, ¿verdad? Y bueno, ya estoy hablando de 120, es poco, ya ahorita los equipos, por ejemplo, el Dranex que se usa aquí en la compañía Elcom tiene 512 muestras por ciclo que se analiza la forma de onda. Entonces son equipos muy pues especiales, ¿verdad? Para poder hacer un análisis de calidad de energía. Y no tan solo se debe contar con el equipo, sino que este equipo debe tener un certificado, informe de calibración acreditado, vigente. Los equipos para hacer pruebas se deben de estar calibrados y deben de estar con una calibración vigente, si no, no es válido los estudios. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando se pide un análisis de calidad de energía, que para código de red, ¿verdad? Para aspectos legales debe ser clase A y debe estar con calibración vigente. El plan de trabajo, normalmente cuando se hace un análisis de código de red, bueno, pues si hay deficiencias que normalmente de cada 10 centros, pues 8 deben de tener problemas. Es necesario hacer un plan de trabajo pues, para corregir las deficiencias que se encuentren o no cumplimientos dentro de los requisitos técnicos que pide código de red. Este plan de trabajo, bueno, se pidió a la CRE que se presentara y que tuviera máximo vigencia de 3 años. Y bueno, este plan de trabajo es importante hacer mención de que se debe de formular en base a las acciones correctivas, pero no nada más con buenos deseos de que lo voy a corregir, debe tener un programa muy específico, incluso anexar ahí órdenes ya de compra, no nada más cotizaciones de equipos y demás. Entonces, debe ser un plan muy profesional que se va a cumplir. Si no se va a cumplir, mejor es no presentarlo, ¿verdad? Y bueno, en relación a que el código de red es de carácter legal, bueno, también si no se cumple, pues hay sanciones. Las sanciones pueden ir con multas de 50,000 a 200,000 salarios mínimos, es decir, de 6 millones a 25 millones como mínimo. Y en el caso de que ya no se hace, pues tiene problemas el sistema eléctrico por el dejar de cumplir o hacer omisiones del código de red, entonces ahí la multa se incrementa del 2 al 10% de los ingresos brutos percibidos por la industria en el año anterior, es decir, que pueden ser multas todavía mayores, ¿no? Sobre todo para la gran industria. Bueno, vamos a ver aquí un caso de éxito donde se llevó a cabo cuando salió el código de red en 2018, allá en Coatzacoalcos, una empresa, pues no vamos a decir el nombre, ¿verdad? Que solicitó este estudio. Bueno, partimos del diagrama unifilar de la empresa, de los estudios de cortocircuito que se tienen y su coordinación de protecciones que tienen en sus documentos los jefes de mantenimiento y los recibos de la CFE, pues para ver los históricos de la demanda y poder obtener las corrientes máximas. Se solicita en este caso, por el nivel de tensión, se nace, y ahí está la empresa CFE Transmisión, ¿verdad? Se solicita la información de los niveles de cortocircuito actuales y se validan contra los que se tenían en los estudios de cortocircuito o se tienen para sus equipos. En este caso,
tenemos que aquí la tensión es 115 kV, la potencia de cortocircuito monofásica 5730 MVA, la de cortocircuito trifásica 4985, la relación de impedancias o reactancias 13.93% y 15 y la trifásica 5.19 y las corrientes de cortocircuito, ¿verdad? Monofásica 28.770 y trifásica 25.030. Entonces, esto es básico. Si no tenemos esta información, pues no se puede hacer el análisis, ¿verdad? Entonces es importante. También se hace el levantamiento en campo en base al diagrama unifilar, pues se ve que lo que esté en el diagrama unifilar físicamente exista y otros datos adicionales. Por ejemplo, en este caso, pues los datos del transformador, tiene 2 transformadores de 18 MVA, y sí, con 18 MVA, y los niveles de tensión, sus conexiones, su impedancia que tiene el transformador. Y bueno, se analiza el diagrama unifilar y bueno, como código de red pide que se depida en la acometida donde está el equipo de medición, ¿verdad? Donde se interconecta o conecta las instalaciones del centro de carga con la red nacional de transmisión, pues es ahí donde está la acometida y el punto de medición. Entonces aquí se determina que se va a hacer una sola medición en este punto, que es la acometida, y se van a tomar las señales del transformador de potencial y transformador de corriente, y que tiene el sistema de facturación, que nos dieron acceso a este sistema, y que su sistema de medición es de 3 fases, 4 hilos. Entonces, en base a ese tipo de conexiones, cómo se va a conectar el analizador de energía, en este caso, un analizador marca Dranex. Es importante también hacer mención que para la conexión de estos equipos, pues debe ser gente capacitada, porque si no se sabe o no se tiene el conocimiento y la práctica de poder conectar correctamente las señales a los TPs, TCs, pues podemos provocar o dañar este equipo, pero eso sería hasta el menor de los males. También podemos provocar una salida o una falla aquí que operen las protecciones. Entonces, es muy importante que esto pues lo haga personal capacitado, ¿verdad? Que conozca de medición, reglas de seguridad y obviamente coordinarse la maniobra para que se pida un registro de que se va a hacer un trabajo en el punto de medición fiscal ahí en esta línea de este servicio. Ya instalados los equipos, bueno, se dejan pues normalmente una semana completa para determinar cómo están los niveles de tensión, y aquí se observa los valores mínimos, máximos, y que estamos dentro de lo que observa los requisitos técnicos. Tenemos también la curva ITIC, que son las variaciones de tensión que están en esta curva, que es del Consejo Industrial de la Tecnología de Información, ITIC. Antes se llamaba CEBEMA, ahora la actual es ITIC. Y en esta se analizan si hay eventos fuera del área aceptable, que es la área del medio, que los SACs son los que están aquí por debajo de esta línea, y los SUEL son los que están por encima de esta línea. SUEL, pues no hay ni uno, SAC sí hay, están normalmente dentro de la línea, y estos no afectan directamente a la industria, ni a CFE tenemos reportes de esto. Esta evaluación CFE la hace en sus nodos de calidad en las líneas, frecuentemente está verificando los niveles de SAC SUEL. Y aquí en esta industria, pues hay variaciones, pero están dentro de niveles aceptables. Tenemos por otro lado la frecuencia, normalmente comentábamos, ahí la frecuencia pues es un valor muy estable y está dentro de los rangos aceptables. Lo que es el factor de potencia, bueno, aquí el factor de potencia se pusieron 3 límites, uno es el 100%, otro es el 97%, que es el límite que se pide, que en el futuro estará vigente, y otro es el 95%. Aquí tenemos el límite comercial, que es el 90%. Entonces, si vemos en esta industria, pues está entre el 91 y 92% permanentemente, por lo que este caso no cumple con los requisitos del código de red,
y debe tener en consideración de que dentro del plan de trabajo se debió ya aumentar la capacidad de capacitores, porque esta industria ya tenía 2 bancos de capacitores en cada transformador, pero como la tarifa pedía el 90%, pues sí cumple con el 90%, pero no está cumpliendo con el 95% que dice código de red. Entonces, por esto ya lo pueden sancionar y bueno, en su momento se tomaron las medidas pues para incrementar la capacidad de los bancos de capacitores y ya estar dentro de los niveles aceptables, ¿verdad? Aquí tenemos los niveles de armónicos con la corriente de cortocircuito y con la corriente máxima que se presentó en el año. Se hace la impedancia relativa y se determina que el nivel requerido es de 7.5% de distorsión armónica total. Entonces, ese es el nivel y se analizan hasta la armónica 50 y se determina que pues todos están en rango. Aquí se midieron 7 días y bueno, pues están en rango de forma permanente 24 horas, ¿verdad? El flicker, ¿qué es el flicker? El flicker es la medida de la percepción relativa del ojo humano a las fluctuaciones de una fuente de iluminación o parpadeo. Y para entenderlo bien, bueno, pues si tenemos un foco alimentado con corriente directa, nunca va a haber parpadeo, pero cuando se conecta con corriente alterna, si la corriente alterna tiene una señal pura, bueno, el valor RMS no tiene pues ningún parpadeo y el ojo no percibe un flashazo, ¿verdad? Ahí del foco, pero cuando hay una alteración de el nivel, el de RMS, ¿verdad? Por la forma de onda que tiene una distorsión, entonces se presenta un parpadeo y es importante medirlo porque el flicker, cuando rebasa de estos límites que están indicados, provoca fatiga mental, provoca fatiga visual y baja de producción, sobre todo en la industria maquiladora. Entonces aquí se hacen 2 análisis, uno que es de tensión a corto plazo, o sea, las variaciones de tensión a corto plazo, donde su límite es 1, y el otro análisis que hace el equipo es a largo plazo, ¿verdad? En donde ya se toma la metodología que IEEE define, la cual ya está en el equipo de medición integrado. Ya tiene ese programa para cumplir de acuerdo a la normativa el algoritmo que se presenta tanto para las variaciones de corto plazo, variaciones de tensión de corto plazo y para las de largo plazo. Entonces, pues, ahí el límite es distinto, 0.65, pero se observa que la mayor parte del tiempo se está cumpliendo y no tiene ese problema en flicker. Aquí tenemos el desbalance de corriente, de igual manera se determina con la impedancia relativa, que es 4, y si vemos el límite, está en 1.5, sube hasta 2, pero no rebasa lo que indica el límite. Entonces ya se determina aquí que esta industria cumple con el factor de potencia, no cumple, con los demás puntos o requisitos técnicos sí está cumpliendo. Y para el caso de cortocircuito, sí lo tenía actualizado, sus protecciones se están cumpliendo en base al análisis que se hizo con el sistema. Los requisitos de control, en este caso SENACE todavía no pide muchos requisitos. Normalmente pide información de los datos de las mediciones y esquemas de protección. El SENACE pues, es quien determina los requisitos para el control. Ahí yo creo que tendrá que haber una evolución a futuro para que el SENACE a los generadores sí les está pidiendo pues muchos requisitos en este punto, pero para los centros de carga que no tienen generación, bueno, no son grandes los requisitos. El intercambio de información, bueno, ahí son las mediciones. También en la parte de medición, bueno, ahí en este caso, el transportista toma lecturas de forma remota y le pasa al SENACE mediciones y con ese punto está cumpliendo. Entonces, este es un caso en nivel de 115. Tenemos aquí otro caso, así muy rápido, en media tensión. Es una empresa que está a nivel de media tensión en 13.8 kV. Tiene una demanda de 2.674. Y bueno, aquí tenemos ya los datos de cortocircuito que proporcionó el distribuidor. En el caso de
de este servicio, por ser en media tensión, ya no los proporciona ni SENACE ni el transportista, sino los proporciona el distribuidor. Entonces tenemos aquí una corriente de 6,000 amperes de cortocircuito trifásico y 5,000 monofásico. Su relación de impedancias. Y bueno, ya aquí se midió por 8 días, también con este equipo Dranex. Se hace las mismas evaluaciones. Aquí tenemos los niveles de tensión que se encuentran dentro de... Bueno, aquí la tensión que se está midiendo es voltaje de fase a tierra. Y ahí en la tabla aparecen 3 fases. Bueno, aquí nada más hay que multiplicarlo por raíz de 3 y se obtienen estos niveles, ¿verdad? Básicamente entre fases. Aquí tenemos la curva ITIG, que está cumpliendo, no tiene variaciones significativas. Tenemos la distorsión, aunque para media tensión no se está pidiendo cumplir con aspectos de calidad de energía, el equipo lo mide y es importante medirlo porque nos puede servir también pues, para determinar si la empresa tiene problemas de calidad de energía y, por ejemplo, si tiene problemas de factor de potencia, por fuerza necesitamos medir los niveles de armónicos de distorsión para corriente para poder hacer un cálculo correcto de los capacitores y no podemos caer en el caso de no calcular este parámetro con armónicos y los capacitores pueden no funcionar, operar correctamente o hasta dañarse, ¿verdad? Entonces, por eso es importante medir también este aspecto de calidad de energía. Tenemos el factor de potencia que aquí sí cumple, desbalances cumple. No, el desbalance aquí vemos claramente que está saliendo de límites. Vemos ahí separación de las gráficas. Entonces no, hay desbalances. La frecuencia está cumpliendo y bueno, ese es un reporte que está interesante. ¿Por qué? Porque este servicio está en media tensión, es un solo circuito, tiene una cometida, pero tiene 5 transformadores. Entonces, para este caso fue necesario medir en los 5 transformadores de forma simultánea, pues para determinar algunos problemas. Por ejemplo, aquí en la cometida hay un desbalance, pero ¿dónde está? Bueno, como se midió en cada transformador, se encuentra el desbalance en el transformador 2 y se encuentra el desbalance en el transformador 3. También así en el transformador 5. Entonces yo para poder corregir la cometida, para poder balancear, pues me voy directamente al transformador 2, 3 y 5. Se encontró problemas de FP. A nivel general se cumple con el nivel de FP, pero el FP también se presenta en el transformador 4 y en el transformador 5 que no se está cumpliendo con los valores que quiere. Aquí hay recomendaciones. Obviamente, para código red sí se cumple, pero aquí se pueden hacer recomendaciones pues, para que todos los transformadores estén dentro de parámetros. Teniendo en cuenta que el FP pues es el 90% porque es el de la tarifa, ¿verdad? La distorsión, lo que es calidad de energía, la distorsión total armónica, en la cometida se está cumpliendo, pero hay transformadores que son del 1 al 4 que no cumplen. Y bueno, aquí me van a decir, bueno, ¿y eso qué? Si ya cumplió el código de red. Bueno, pero es nuestra obligación hacerle saber al cliente, al centro de carga, que tiene problemas de calidad de energía y que, por ejemplo, en estos transformadores, si hay un problema de calidad de energía, se puede ver reflejado en daño de equipos, fluctuaciones de tensión, varios tipos de problemas que se pueden llegar a presentar y que no necesariamente se van a ver reflejados en la cometida, porque internamente aquí quedan los armónicos, pero sí pueden representar un problema interno. Entonces, de todas maneras, en las recomendaciones, pues se dejan consideraciones. Y aquí hay un caso importante. Miren, este transformador no cumple con factor de potencia y tampoco con calidad de energía. Y sí tiene capacitores. Aquí el detalle es de que los capacitores que se pusieron no consideraron que había problemas de calidad de energía. Entonces, una recomendación es que estos capacitores se deben eliminar y se tienen que poner capacitores con filtros de armónicos y ya se corrige el problema aquí en este transformador, porque es muy viable o posible que los capacitores no estén operando bien por los niveles altos de armónica. Entonces aquí se deja este reporte
Y bueno, aquí pues no se está cumpliendo porque hay desbalance. Entonces, el desbalance, el programa de trabajo lo debe corregir en los transformadores 2, 3, 5. Entonces, para terminar, yo diría que el código de red es de carácter legal y obligatorio. Es decir, si no lo conocemos o no lo queremos aplicar, bueno, la ley es ley y es obligatorio. Y por lo tanto, las sanciones no eximen que no lo conozcas o no lo quieras cumplir, ¿no? El no cumplimiento del código de red trae consigo sanciones económicas, ¿verdad? El cumplimiento es en beneficio de todos los integrantes de la industria eléctrica. Se requiere equipos analizadores de energía calibrado tipo A, ¿sí? Para que se pueda validar un estudio de código de red o análisis de código de red. Para hacer un diagnóstico, pues se parte del tipo de carga, el nivel de tensión, los tipos de carga y diagramas unifilares. Se tiene que hacer una visita en campo y determinar los puntos de medición para poder evaluar el código de red. Se requieren los datos de cortocircuito, la cometida actualizados. O sea, no se vale que porque hace años CFE les dio el nivel de cortocircuito cuando contrataron y de ahí partió su análisis para todo el diseño de la instalación, pues no podemos tomar ese nivel de cortocircuito de hace muchos años, sino que lo tenemos que tener actualizado, ¿verdad? En este caso nos lo da el transportista, el distribuidor y SENAS. Los ingenieros pues deben poderse capacitar para realizar estos trabajos y bueno, ya en los sistemas industriales muy grandes como ese de nivel de 115, pues se requieren de varias especialidades, ¿verdad? Ya no nada más es una especialidad en general, es decir, para poder manejar bien el tema de protecciones, pues es gente especialista en protecciones y que maneja software, ¿verdad? Y que tiene el equipo igual para la calidad de energía o para medición. Entonces, esos serían mis comentarios y bueno, como recomendación para todos los centros de carga, es que la ley es ley y se debe cumplir si queremos convivir en el sistema eléctrico nacional sin tener alteraciones y con la continuidad del servicio, con la calidad de energía, pues debemos contribuir con este código de red con el cumplimiento efectivo y oportuno. Y es importante también porque esto genera que se requieran más ingenieros capacitados en el tema y hay más fuentes de trabajo para todos los nuevos ingenieros que también se están formando en las escuelas. Entonces, es entrar al primer mundo, ya que en todo el mundo, bueno, pues se manejaban códigos de red, ¿verdad? Había pocos países que no tenían código de red, por ejemplo, Corea, México. Entonces, esos países, pues, la mayor parte de los países, digo, tienen código de red. Entonces, son reglas claras que hay que cumplir para poder estar participando en el sistema eléctrico nacional. Entonces, ese sería mi comentario final y bueno, yo le doy la palabra a Iván para que nos ayude a cerrar el tema del día de hoy. Y si hay Claro que dudas, sí, también a la orden. claro que sí, ingeniero Montalvo. Antes que nada, muy buena presentación. Muchas gracias por este caso. Siempre un tema tan amplio, ¿verdad? Tan extenso, que está causando, pues, mucha inquietud. Siempre es bueno recibir este tipo de información y yo creo que ampliamos el conocimiento a todos los espectadores. Claro que sí, hay algunas preguntas que voy a comenzar a leer de la primera. Dice Francisco Javier, sabemos que se recomienda un analizador clase A, pero ¿en qué documento oficial se hace mención que debe de ser clase A el equipo? Bueno, ustedes pueden entrar en lo que es la página de la Secretaría de Energía y ahí están las recomendaciones. Además, en todo el mundo pues es lo que se lleva a cabo. Mira, tú puedes hacer cualquier análisis de calidad de energía, hacer mediciones con equipos clase B, clase C, ¿sí? Que son muy baratos. Y digo, no hay problema, pero cuando tú quieres hacer algo de carácter legal, bueno, entonces debes de hacerlo con clase A. Entonces, por ejemplo, si tú vas a prestar el servicio de hacer análisis de código de red y se lo haces a una industria y el día de mañana el industrial
le rebotan el código de red y dicen que no presentó código de red y llega una sanción millonaria y le pregunta, ¿por qué no sirvió el análisis de código de red? Ah, pues porque no fue tipo A. Con esa fácil, le cobran la sanción. Entonces, ¿quién hizo el estudio? Bueno, pues más vale no caer en ese tipo de situaciones. La verdad son equipos muy costosos porque lo valen, ¿verdad? Lo valen, son equipos que son, bueno, lo máximo en tecnología en el sector eléctrico en la parte de medición, ¿verdad? Ahí aplican las series trigonométricas de Fourier, pues imagínense que les digo, Dranes, analizar 510 veces las muestras en un ciclo, vamos, está midiendo todo, o sea, es una maravilla de equipo, ¿verdad? Entonces, yo les sugiero eso para hacer estudios de carácter oficial, el tipo A para estudiar en la escuela, hacer prácticas, hacer un programa de mantenimiento interno, después de los equipos tipo B, tipo C, no hay problema, pero aspectos legales debe ser clase A. Y bueno, ahí tiene que ver también mucho lo que es metrología. Ahora sí que mi especialidad es siempre el ramo de metrología, y nos apasiona ese punto, pero sí les recomiendo usar tipo A. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero, por la respuesta. Voy a leer la siguiente pregunta. Dice Víctor Omar Gordillo. ¿Qué pasa si no podemos conectar el analizador en el punto de conexión por motivos que los TCI y los TP son de uso exclusivo para facturación por CFE y CFE no nos autorice la conexión en este punto? Bueno, ahí lo que se debe hacer primero pues, es una solicitud por escrito y llevarla a la CFE. Normalmente CFE pues accede, ¿verdad? A lo mejor esto tiene un costo adicional, porque eso es lo que hay que platicar, ¿verdad? O negociar, que bueno, pues CFE tiene actividades y si tú le estás pidiendo que vaya gente, que rompa sellos, porque en sí el problema es ese, que tiene que ir gente y romper los sellos de la medición y dejar el equipo ahí listo para que esté haciendo las mediciones sin tener accidentes. Entonces también va su personal y bueno, a lo mejor se puede sugerir esa parte. En el caso que hubiera una negativa, ahí lo correcto es medir a la salida de los transformadores, en los secundarios de los transformadores, ahí también es válido. Ok. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Si nos da tiempo, ingeniero, de contestarla. Sí, claro que sí. Ok, dice... vamos a ver. Dice Francisco Lezama, ¿el código de red no toma en cuenta las condiciones de puesta a tierra de los centros de carga? Es pregunta. Bueno, ahí pasa lo siguiente, es que ahí lo que es la NON 1 es aplica a las instalaciones para los centros de carga. Entonces, dentro de lo que es el código de red, maneja las instalaciones que son para el servicio público, es decir, la Red Nacional de Transmisión y la Red General de Distribución. Entonces, la interconexión se hace a través de una cometida y el punto, por ejemplo, en 115 ahí la entrada, hay equipo seccionador y viene apartar rayos, viene lo que es TPSTC, ¿verdad? Obviamente apartar rayos, pues llevan su equipo hacia tierra, TPSTC igual aterrizados, y eso se revisaron cuando se hizo la instalación de forma inicial, pero ya los niveles de aterrizamiento dentro de la instalación no son competencia de código de red. Mas, sin embargo, si tú haces estudios de cortocircuito y coordinación de protecciones, pues todos sabemos que si no hay tierras no funcionan las protecciones, ¿verdad? Entonces, la tierra es la base de que una instalación funcione correctamente porque es una referencia de potencial y un medio donde descargan las fallas de cortocircuito para que operen protecciones, pues requieren buen sistema de tierras, ¿verdad? Pero eso lo ve la NON 1, ya no le compete tanto a lo que es código de red, ¿verdad? Ok,
Muy bien, ingeniero, pues muchas gracias. Hay algunas preguntillas, pero bueno, también vamos a darle espacio porque el tiempo pues también es corto. Y pues, como siempre les vamos a invitar a que nos dejen su correo para hacerles llegar las preguntas aquí al ingeniero Montalvo. Y yo sé que con gusto nos va a responder las preguntas que surjan de esto. Sí, pues a la orden estamos ahí para atender alguna solicitud. Y bueno, pues de mi parte, antes de despedirme, yo quisiera agradecer ahí al Colegio de Ingenieros de Jalapa. Bueno, hemos participado en eventos anteriores. Este es el primer evento que participamos en esta plataforma y la verdad está interesante. Nos gusta más interactuar en personas, pero con la pandemia no es posible. Entonces, bueno, estos medios ayudan mucho. Yo agradezco mucho ahí al maestro Pinilla, al doctor Felipe, su invitación y a todo el público que nos acompañó esta noche y a ti, Iván, por toda esta logística y apoyo que ha sido vital para que esto funcione correctamente. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Al contrario, un saludo.